quisiera nuevamente en este video dar a entender la tribu de Leví. Ya hemos estudiado Rubén, Simeón y hoy vamos nuevamente a estudiar a Leví. Leví, al igual que se asimila mucho, se menciona mucho en la Biblia, Simeón y Leví, siempre los vamos a encontrar juntos en todos los relatos. Y de cada uno de ellos sacamos grandes enseñanzas bíblicas para este tiempo y para nuestro tiempo. Voy a tener una pequeña palabra de oración para ellos. Querido Padre, te doy gracias por la oportunidad de estudiar nuevamente con amigos, conocidos, vecinos y personas que a través de YouTube y Facebook nos ven. Bendícelas de manera especial y en esta hora te pido tu Santo Espíritu para poder dirigirme hacia aquel que escucha. Guárdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El video pasado vimos a Simeón y exactamente en la bendición que da su padre, Génesis 49, versículo 5 es la misma. Jacob lo menciona, Simeón y Leví, allí menciona. Entonces la aplicación es para lo mismo. Miren nuevamente se la leer, dice, hermano, Simeón y Leví hermanos son, armas de iniquidad, sus armas. En su secreto no entra ni alma ni honra se junte con su compañía, que en su furor mataron al varón y su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor, fue fiero, y su ira que fue dura, yo la apartaré entre Jacob y los esparciré entre Israel. Esto es la bendición. Nuevamente recuerdo que suena como una maldición, pero esto son las palabras del anciano Jacob que menciona sobre sus hijos Simeón y Leví. La Biblia narra que Leví era el tercer hijo de Lea. Lea tenía un conflicto interno con su hermana y ya le habían nacido tres hijos, ¿cierto? Rubén, Simeón y ahora le nace Leví. Y ahora ella dice, ahora esta vez se unirá a mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví, según Génesis 29:34. En hebreo, el nombre Leví significa el que une a los suyos. Ese es el significado del nombre de Leví, el que une a los suyos. Este pueblo o este personaje es importante porque dentro del contexto que se estudia, vemos que él está relacionado en este momento con su hermano, que es lo que se menciona allí, que es Simeón. Simeón es malo por naturaleza, pero en el video pasamos vimos que el Señor lo perdonó y que hay esperanza para los pecadores. Sin embargo, el que inicia el pecado es él. Y Leví tiene una característica particular. Por ejemplo, Simeón craneó el plan y Simeón ayudó a la ejecución del plan. Entonces, Simeón hablaba y parece que Leví hacía lo que Simeón le decía. En la muerte de Siquem fue construida en la mente de Simeón, pero Leví junto con los hermanos y con Simeón llevaron el plan, la obra maestra. Entonces, Leví se deja influenciar dentro de una persona mala, se deja influenciar negativa mala y absorbe lo malo de esa persona y se deja guiar por los principios y los ideales. Es lo que vemos en este primer momento y en esta primera instancia de su carácter. Entonces, acá dice, así como Satanás, por medio de la envidia y los celos, separó a Lea de las consideraciones de su esposo, así buscó la forma de arruinar a Leví al persuadirlo a unirse con Simeón en la venganza del mal cometido contra su única hermana en Génesis 34, que en videos anteriores le mencionaba que mataron y saquearon la ciudad de Siquem. Y en esa obra se menciona también que Leví y Simeón, que su padre lo recuerda. Entonces, una de las características o un personaje que está dentro de esta tribu está también Moisés y Aarón. Ellos pertenecen a esta tribu.
Y son dos rasgos de carácter o dos maneras de liderar o dos formas de ser distintas aunque pertenezcan a la misma tribu. Vamos a mirar, por ejemplo, el carácter de Moisés y Aarón. Son de Leví. Existía un contraste marcado entre estos dos hombres. Moisés permanecía erguido como una gran roca, contra las cuales soplaba olas golpeando continuamente. Moisés, dentro de la apariencia y su forma de ser, era una persona muy amable, muy gentil y muy mansa. La Biblia registra que fue el hombre más manso que hubo en la tierra, pero eso no nació porque sí. Su carácter ha estabilizado en los problemas, los chismes, las dificultades, las cosas buenas y las cosas malas, lo permitieron estar allí golpeado por llevar ese pueblo que a diario proclamaba muchas cosas a Dios, y él era el representante de ese pueblo y amó a ese pueblo y desarrolló un carácter como el de una roca en el mar, fuerte, que no se mueve, que resiste todo. Ese es el carácter que desarrolló Jacob, siendo de la tribu de Leví. Por lo contrario, su hermano Aarón, era más gentil y en ocasiones parecía casi vacilante, pero Aarón tenía un carácter fuerte, aunque diferente de su hermano. Y ese es el otro rasgo de carácter que se demuestra en esta tribu. Aarón era un poco más amable, pues más llegaba a la gente tenía más confianza en él. Tenía un carácter que la gente sentía como manera más fácil de hablarle, ¿cierto? Pero era igual, los dos tipos y rasgos de personalidades se llevaban sobre esa tribu. El carácter se forma por las varias formas de los individuos se enfrentan a los eventos comunes de la vida cotidiana, pero es probado por la forma en que se afrenta las crisis de la vida. Entonces, en cada situación que se presente se va desarrollando el carácter, es decir, una enfermedad, cómo actuamos frente a una enfermedad, contra un desempleo, contra unas palabras mal dichas de otras que nos ataquen o nos hieran, cómo nosotros reaccionamos, o a una situación que se presente en casos muy particulares, ¿cierto? ¿Cómo actuamos en ese momento? Es el desarrollo de nuestro carácter. Sí, Leví, la influencia de su hermano Simeón, lo hacen cómplice del pecado de Siquem. Como con José mostró la misma actitud intencional de Simeón. Cuando Moisés bajó del monte y encontraba a los hijos de Israel adorando al becerro de oro, él se paró a la entrada del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron en él todas las hijos de Leví. Éxodo 32:28. Entonces, dos momentos. Primero, saber que Simeón y Leví eran uno, mantenían juntos. Y ese Leví como tal no era el cometedor de los pecados, pero se dejan influenciar. Lo malo de esta persona es que cuando está con personas malas se vuelve malo. Pero vamos a mirar que cuando él se une o se allega a personas de Dios, se vuelve muy de Dios. Entonces él tiene esa capacidad de convertirse en su momento, en cualquiera de sus momentos, de mover en su vida y ante cualquier situación asimilarla, acomodarse. En esa situación que se presentó mal contra su hermano, se comportó mal, pero vamos a ver que el comportamiento de Moisés es una tendencia mejor. El suceso que ocurre en Éxodo 32, 26 y 28 es que Moisés baja con la ley, con los 10 mandamientos en 2 piedras, y ve al pueblo adorando a un becerro. Moisés se enoja contra él, lanza las piedras y dice: ¿Quién está por Jehová? ¿Quién adora a Jehová? ¿Quién está por él? Entonces solamente la tribu de Leví decide acercarse a él. Ese acto de estar de parte de Moisés y de parte de Dios le quitó y se ganó como tribu el sacerdocio.
Anteriormente el sacerdote era el primogénito, el mayor. ¿Se acuerdan que con Rubén cuando dije, se mencionó, Rubén tenía el privilegio de ser el sacerdote de su familia? Generalmente, antes de este suceso, todo el primer varón era el sacerdote de su familia. Pero en este suceso, ya deciden que la tribu de Leví, todos los de la tribu, atiendan al ministerio del sacerdocio y atiendan a todo lo que tenga que ver con el campamento del santuario por el suceso y el acto de fidelidad que se presentó en esa crisis. Así, nosotros debemos siempre decidir por Jehová. En cualquier decisiones que se presenten a la distancia, cerca o lejos, siempre tener en cuenta decidir por Dios. En el momento de acercarse de alimento, el cual solo Egipto tenía alimento, al viajar con sus hermanos hacia Egipto, al pasar la prueba del carácter, comprendieron con mayor precisión los planes de Dios y el propósito de Dios que tiene para cada persona. Al pie del monte Sinaí, el pueblo de Dios pasó por una de las mayores crisis en la historia de la iglesia. Cuando toda la multitud de Israel adoró al becerro de oro, fue en ese momento cuando el mismo Dios estaba listo para destruir a Israel. Éxodo 32:10, que la tribu de Leví pasó adelante y por su fidelidad ayudaron a salvar la causa de Dios. Eso es lo que se presentó allí. Entonces, en Génesis 49, versículos 7, 5, 6 y 7, se menciona la bendición de su padre como una maldición. Pero Deuteronomio 33, vamos a buscarlo, Deuteronomio 33, versículo 8 al 11, Moisés a las tribus, mire lo que le dice especialmente a la tribu de Leví. Mire lo que dice, y eso es algo muy hermoso. Deuteronomio 33, versículo 8 al 11, dice, y a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim son con tu varón santo, a quien probaste en el monte Sas, con quien luchaste en las aguas de Meribá. El que dijo a su padre y a su madre, no le he visto, y no conoció sus hermanos, ni conoció sus propios hijos, pues ellos guardarán tu palabra y observarán tu pacto. Ellos enseñarán tu justicia y tus juicios a Jacob, tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre su altar. Bendice, oh Jehová, a los que hicieren y reciben agrado la obra de tus manos, e hicieren los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecen, para que nunca se levanten. Esa fue la bendición que le dio Moisés a la tribu de Leví. Pero en sí que lo que se profetiza allí es que Leví, la tribu como tal, ministraría o serían los que darían ese momento solemne de ministrar en su santuario, en el santuario celestial. Y ahí en adelante toda la tribu de Leví, todos los levitas son los que ministran las cosas del Señor. Es importante porque esto, para ministrar o estar en la presencia del Señor, se necesitan personas apartadas, personas dedicadas a Dios. Y el Señor aparta de los hombres de entre las tribus, a la tribu de Leví para su ministerio. Aún teniendo en cuenta la bendición de Génesis 49, 7, que menciona esa maldición tan horrorosa, armas de iniquidad. Y acá, siendo pecador, ya el Señor los llama a un ministerio santo, que es al ministerio a ministrar en el santuario terrenal. Es exactamente lo que se pronuncia allí, lo que se menciona allí en Deuteronomio 33. Hombres pecadores que hoy Dios los llama a su grande ministerio. El Señor te está hablando a ti, te está diciendo que apartes tu vida, que aunque eres un pecador, te está llamando a su santo ministerio, que vengas a tu iglesia, te consagres a Él y puedas ser utilizado poderosamente en su obra, como un gran evangelista, como un gran músico, como un gran médico, como un gran doctor, como un gran arquitecto, como un gran administrador. El Señor nos está llamando a eso junto conmigo para que seamos grandes en su ministerio. Apocalipsis 14, 1 al 4 y Apocalipsis 7, 4 al 8
menciona que de la tribu de Leví estará un grupo también poderoso bajo este nombre. Aquí hay un pensamiento que dice, esta no fue una prueba pequeña, y después de estudiar Levíticos 10:11 podemos entender cómo, a pesar de los asesinatos cometidos por Leví en su juventud, el Señor podía hablar a Aarón como al santo del Señor, según Salmos 106:16. Vamos a leerlo, Salmos 106:16, refiriéndose a la tribu de Leví. Salmos 106, versículo, Salmos 106, 16. 106, versículo 16. Mire cómo dice a esa tribu, refiriéndose a esa tribu, dice: y llamó al hombre sobre la tierra y quebrantado todo sustento de pan. Y envió a Aarón delante de ellos a José, que fue enviado por sus siervos. Espera, yo que yo estoy leyendo 105. Es 106, 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y de Aarón en el santo. Tuvieron de Aarón el santo de Jehová. Salmo 106, 16 dice: y tuvieron envidia de Moisés en el campamento y de Aarón el santo de Jehová. Qué maravilloso es saber que el Señor, cuando llama a una persona, ya no se acuerda más de sus pecados, sino que así como la tribu de Simeón, el Señor echa por tierra esos pecados, y Dios permite ya que no se llame como un pecador, sino como un santo de Jehová. Dios tiene el poder para santificarte, tiene el poder para hacer de ti una nueva criatura. Hay un suceso que ocurre parecido a lo que estamos hablando en Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1. Y miren qué es lo que se menciona allí. Un suceso impresionante, un suceso que resume lo que hemos estado acá estudiando con respecto a este carácter. Zacarías capítulo 1. Que está aquí un libro muy chiquito y Zacarías. Ahora, Zacarías 1 al 3. Mira como dicen de ese profeta, el profeta Zacarías, 1 al 3 dice así, Zacarías 1, 3 dice: por tanto, diles, así dice Jehová de todo, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, no a Jehová de los ejércitos. Vamos a leer. Voy a leer del 1 al 3, dice: en el año mes octavo del año segundo de Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, profeta, hijo de Ezequías, hijo de Ido, diciendo: Jehová está muy enojado contra vuestros padres. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo os volveré de nosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mire por ejemplo, Zacarías muestra cómo el Señor muestra al Señor la promesa de la salvación, cómo el Señor nos llama a nosotros al arrepentimiento. Diles pues, has dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros. Así dice Jehová. Entonces esta historia que nos narran acá nos muestra que el Señor nos está llamando, que el Señor necesita de nosotros, que nosotros le entreguemos la vida a Dios. Dios tiene el poder para santificarnos. Dios nos santifica. Dice Martín Lutero fue un grande reformador, ¿cierto? Y hay una palabra muy sabia que él dice: a veces como pecadores la gente
no busca a Dios. He escuchado a algunas personas que dicen, es que yo soy muy pecador, Dios no puede perdonarme mi pecado. Alguna vez un hombre en Ecuador estaba trabajando como obrero bíblico, se acercó a un joven y le estaba hablando del perdón de Dios y estaba en era un pandillero, y él me dijo, yo no tengo perdón. Entonces él me dijo, ¿por qué no tiene perdón? Entonces él me dijo, porque he matado, he robado y he hecho todos esos pecados. Yo le dije que eso no era ningún impedimento, que el Señor tenía el poder para perdonar los pecados. Él creyó. Pero sabes, algo que me llamó la atención fue, no, aún Dios no me perdona. Y yo le dije, ¿por qué? Entonces se quitó la camisa, tenía una camisa, un buzo, una bufanda pues largo, solamente se veía sus manos, y en sus dos manos estaba escrito, tanto en la derecha como por acá en su espalda, con tinta china, estaba tatuado y decía 666, yo alabo a Belcebú. O sea, tenía escrito eso en su piel. Digo, yo no puedo tener perdón de Dios porque yo ya tengo la marca de la bestia en la mano derecha, porque ya me la mandé a hacer, que es el 666. Yo le dije, amigo, Dios puede perdonarte. Eso solamente es un símbolo y tiene otro significado. Entonces, debido a ello, empezamos a estudiar el significado de qué significa el 66, el sello de Dios y la marca de la bestia. En otro video explicaremos eso, solamente es un testimonio. Pero entender que ese hombre comprendió el perdón de Dios. Más adelante se arrepintió y se bautizó en la iglesia adventista. Martín Lutero dice, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Lo que aquel joven decía, es imposible, porque tengo el 666, porque he matado, porque he robado. Si te miras a ti mismo, es imposible que puedas salvarte, porque no hay mérito ni cosa alguna que el hombre pueda hacer para sí mismo salvarse. Ni obra buena, ni obra mala, ni ser más santo, ni ser más pecador. No hay obra. ¿Saben cuál es el secreto? Dice él en su pedacito de frase, pero miré a Jesús y vi imposible perderme. Amigo, que me escuchas, no es lo que tú hagas, es lo que el Señor ya hizo por nosotros. Jesús, cuando tú miras a Jesús, es imposible que te pierdas, porque su amor, su perdón, su misericordia nos alcanza, y es imposible que el ser humano se pierda. Por eso el texto dice, San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no depende de mí, es una cuestión ya pactada en la cruz, su sangre. Cristo Jesús es quien nos salva. Esas son las enseñanzas que aprendimos de la tribu de Leví. Leví en su vida aprendió las cosas de Dios, su ministerio, se arrepintió, se reconcilió con su hermano José y hoy estarán en el reino de los cielos. Muchas personas son identificadas con esta tribu y sé que hay miles y millones porque uno prende la radio y televisión y ve que el joven mata a su madre, a su hermana, a su hijo, muchas cosas. Quizás no nos vamos hasta esos pecados tan fuertes, pero pequeñas mentiras, que el Señor nos llama, que el Señor nos invita y nosotros desobedecemos su voz. Por eso hoy el Señor nos dice, hoy que escuchas mi voz, la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, acercémonos a Dios, al trono de la gracia, que el Señor Todopoderoso tiene poder para perdonar nuestros pecados. Juan dice, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es el mayor regalo que Dios nos ha dado, que a los pecadores nos llama a que se santifiquen
y vivan una nueva vida para Dios. Ese es mi deseo, mi oración, que nos enseña esta tribu, gente pecadora que se acerca al Señor y el Señor los llama como llamó a Aarón, los santos de Jehová. El Señor quiere ponerte ese sobrenombre a ti, Santo de Jehová. Que Jehová Dios esté contigo y Jehová Dios te santifique. Es el deseo y oración. Comparte, busca una iglesia adventista. Comparte y acércate. Si no eres de nuestra iglesia, busca a Dios. Si eres de otra denominación, conságrate en tu iglesia. Pídele a Dios que te muestre la verdad y ven a nuestra iglesia y visítanos. Voy a terminar con una oración. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad de conocer de esta maravillosa tribu de Leví, en el cual conocemos gente pecadora, pero que se arrepiente, Señor, y es llamado santos de Jehová. Permite, Señor, que tú nos llames así, pero no porque los hacemos nosotros, sino porque ya Cristo nos ha limpiado con su maravillosa y preciosa sangre. Jehová Dios, perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos en tu presencia. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Que tengas un lindo día. Nos vemos en un próximo video. Ay, qué recorta.